empezar con las cilíndricas, ¿listo? ¿Cuál es el fundamento teórico de las coordenadas cilíndricas? El fundamento teórico de las coordenadas cilíndricas es, pues básicamente tener un eje de referencia. Permítame por aquí, voy a poner acá. El objetivo de las coordenadas cilíndricas es, bueno, tenemos un marco aquí de referencia que, o sea, tenemos aquí el eje X, Y, Z, y entonces pues lo que hacemos es que cambiamos nuestras formas de ¿qué? Es que no puedo rayar acá. O sea, entonces digamos cambiamos nuestra forma de ver el eje X, Y, Z, ahora lo vemos por medio de un cilindro, ¿sí? Entonces, por medio de un cilindro en el cual cambiamos lo que es el valor de X, en el cual cambiamos las coordenadas en X, las coordenadas en X las ponemos como R coseno de teta, las coordenadas de Y las ponemos como R seno de teta, y pues a Z lo dejamos igual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que si tenemos, o sea, si tenemos nuestro espacio por acá, nosotros vamos a construir por medio de un cilindro, ¿no? Entonces armamos aquí el cilindro, Bueno, más o menos ustedes me entienden la idea, eso que está ahí se asemeja a un cilindro. Y entonces en ese cilindro el eje Z va a continuar siendo el eje Z. El eje Z va a continuar siendo el eje Z, el eje X va a ser R, el eje X va a ser R. Profe, ¿ya empezó? ¿Quién habló? ¿Milena? Hola Milena, ¿qué más? Hola, profe, pero habló fue otra muchacha. Ah, bueno. Pero hola, profe. Ah, yo pensé que había sido Milena, se me pareció la voz. Qué pena, discúlpenme. Es que así sin verlo es complicado, o sea, no sé con quién estoy hablando. Bueno, sí sé con quién estoy hablando, con el computador, pero ¿sí me entienden? ¡Uy! ¡Hágalo! Entonces... Entonces... Me iban a dejar. Entonces, listo. Entonces, a Z lo dejamos igual a Z, a X lo dejamos como R coseno de teta y a Y lo dejamos como R seno de teta. ¿Eso qué quiere decir? Que el plano XY pasa a estar determinado por coordenadas polares. ¿Listo? O sea, el plano XY pasa a estar determinado por coordenadas polares y el eje Z queda igual. ¿Listo? Esto es lo que nos va a interesar. Esto es lo que nos va a interesar de las coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Esto es lo que nos va a interesar de las coordenadas cilíndricas. Entonces, un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, miremos primero un ejemplo. Bueno, para los que acaban de llegar, ¿no? Sí, tal vez empecé muy temprano, tienen razón. Sí, profe. Entonces, pues bueno. Coordenadas, bueno, para los que están uniéndose a la reunión, tal vez empecé muy temprano. Entonces, pues para los que acaban de llegar, coordenadas cilíndricas y... Uy, espere que tapé lo que no voy a tapar. Coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Listo? Vamos a empezar con cilíndricas.
Entonces, ¿cuál es el fundamento de las coordenadas cilíndricas? El fundamento de las coordenadas cilíndricas es que el plano XY, ahora el plano XY lo vamos a ver en coordenadas polares. O sea, ahora vamos a tomar el plano XY como coordenadas polares y vamos a tomar el eje Z lo vamos a dejar igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los puntos los vamos a ver encima de un cilindro, ¿sí? Encima de este cilindro que está ahí. Entonces, esos van a ser los puntos y entonces acá en el eje XY pues van a estar determinados por lo que valga X y Y en coordenadas polares, y vamos a subir en Z pues lo que tenga que subir, porque el eje Z va a quedar de la misma forma. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de cómo quedaría una ecuación, que está dada en términos de coordenadas cartesianas. ¿Cómo va a quedar eso en términos de coordenadas cilíndricas? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, determine la ecuación entonces vamos a escribir de una vez la ecuación. No sé si ven con ese color o pongo un color más oscuro, un color más claro. Determine la ecuación x cuadrado más y cuadrado más 4z cuadrado igual a 10 en coordenadas cilíndricas. Sí, o sea, vamos a ver cómo me queda esta ecuación en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cómo? Desactivemos el micrófono, por favor. Gracias. O sea, pues si usted quiere hablar, aportar, pues lo puede abrir, ¿listo? O sea, yo creo que ya esto ya lo hemos dicho hace mucho tiempo, entonces relajados. Entonces, se me fue la paloma. Vamos a ver cómo describe esta ecuación en términos de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, el cambio de variable de las coordenadas cilíndricas pues está dado por esto que está aquí. Eso quiere decir que yo a x cuadrado pues lo voy a cambiar por r cuadrado coseno cuadrado de teta. A y cuadrado lo voy a cambiar por r cuadrado seno cuadrado de teta. Y a z lo dejo igual, entonces esto quedaría más 4z cuadrado igual a 10, ¿sí? Este ya sería la ecuación en coordenadas cilíndricas. Ahora a mí lo que me interesa es cómo hago para pasar esto que está aquí, pues cómo simplificarlo, ¿no? Entonces pues sabemos que esto lo puedo escribir como esto así, coseno, pero voy a quitar las formas, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta más 4z cuadrado igual a 10, y entonces sabemos que esto es 1. Como esto es 1, entonces eso queda r cuadrado más 4z cuadrado igual a 10, y esta sería la ecuación en coordenadas. Esa sería la ecuación en coordenadas cilíndricas. ¿Claro ahí todo eso que acabo de decir? ¿O hay alguna pregunta? Por aquí timbró que iban a entrar. Profe, perdió la pantalla. Sí, porque es que Buenos días, profe. Hola, Mónica. Entonces, listo.
Entonces, cuando nos pidan calcular algo en coordenadas cilíndricas, lo que vamos a hacer es cambiar x y y por r coseno de teta x, a y lo cambiamos por r seno de teta y a z lo dejamos igual. ¿Listo? Entonces, pues, como pudieron ver aquí, esta ecuación que tengo acá, pues se me va a convertir en coordenadas cilíndricas en esto que tengo aquí. ¿Listo? Eso es lo que vamos a usar para definir los límites de las integrales. ¿Listo? Entonces, pues... Sí, profe, ¿cómo pongo la pantalla? Profe, es que no se está mostrando nada. Sí, profe. ¿Cómo así? Pero yo estoy presentando. No, Sí. profe, no, Solo no se ve sale, nada. solo sale el No, audio, la voz. no no aparece sale nada. ninguna pantalla compartida, solamente su audio. Y ahora sí, que le había dado a dejar de compartir. Sí, Qué ahí pena. salía ese rato que ya. Ahora sí. ¿Y qué estaba diciendo? Pues Bueno. estaba mostrando que se cambiaba por Pero- coseno, R coseno. Pero esta cuenta sí Profe, ¿cómo se llama esa sección? Qué pena. yo no tengo ni idea, Mónica, es como la 13.9. Coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿sí? 13.9. 14.7. Pero bien perdido andaba, es que creo que es 13.9, es 13.8 el Purcell. Entonces por eso dije 13.9, pero no, es 14.7. 14.7 integral. Ah, Sí, integrales en cilíndricas y esféricas. ¿Listo? Por ahí están llamando. Entonces, bueno, entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, a x lo cambio por r coseno de teta, a y lo cambio por r seno de teta. Entonces, una ecuación que yo tenga en coordenadas cartesianas, así como esta, se me va a convertir en algo así. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o hay alguna pregunta? Prefiero que me pregunten de una vez porque... No, sí está claro, profesor. Profe, ¿hay divide sobre uno o cómo es? Es que no, ¿Qué? no alcancé a ver. Ahí donde está coseno al cuadrado, ¿qué es lo que es? ¿Dónde? Cuando le Ah, hacemos no divido en uno, no divido en uno, ahí lo que digo es que eso es igual a uno. Ahí lo que digo es que eso es igual a 1. Si voy a borrar eso, que de pronto puede generar confusión. Sí, es que no había alcanzado a entender eso. ¿Listo? Bueno, que eso dividido en 1 es lo mismo, ¿no? Pero sí. Ahí estaba diciendo que eso era igual a 1. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Entonces, si tenemos una integral triple sobre una región S de una función f de x, y, z de b, el cambio a coordenadas esféricas va a estar dado por lo siguiente. El cambio a coordenadas esféricas va a estar dado por la integral. Generalmente va a quedar así, aunque pues aquí se puede usar Fubini también, ¿no? Entonces va a quedar de teta 1 a teta 2 de la integral de R1 de teta a R2 de teta de R1 de teta a R2 de teta de la integral de G1 en términos de R y teta a G2 en términos de R y teta de F de R coseno de teta R seno de teta Z que multiplica a R de Z de R de teta. ¿Listo? Este va a ser el cambio de variable, o bueno, el cambio a coordenadas cilíndricas. ¿Listo? ¿Queda claro eso o hay alguna pregunta?
Yo creo que eso lo vemos mejor con un ejemplo. O sea, voy a tratar de dejarlo ahí y voy a tratar de no escribir tan grande para que me quede aquí el ejemplo. Profe, lo que está debajo de la integral, ¿qué es allá? ¿Esto? No, allá donde empieza a escribir las integrales. Eso, no sé. Aquí, teta 1, teta 2. No, no, atrás, en la otra. ¿En cuál otra? Eso que está ahí debajo. Ok. Ah, esto. Algo que quedó mal escrito. ¿Eso? No, sí, más arriba, es que ahí hay como un 2 al revés, no sé qué es eso. Ya miramos. ¿Dónde hay un 2 al revés? ¿Acá? ¿Ese? Ok. ¿Esto? Pero no veo dónde está mostrando. Ahí lo que quité. Eso es un No, G2. profe, ahí no. Acá en la primera integral, donde no ha colocado todavía los límites. S. Mm, Una superficie. es que no entendía qué era. ¿Listo? Bueno, Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, calcule la integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a 1, de r, de z, de r, de teta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calculemos esa integral. Nosotros pues ya sabemos calcular esa integral fácilmente, ¿sí? O sea, pues sabemos que calculamos de adentro hacia afuera, Pero entonces, más que entender cómo se calcula esa integral, a mí me gustaría que viéramos o que pensáramos cuál es esta figura que determina esta integral. Entonces les hago esa pregunta. ¿Qué figura determina esta integral? Entonces, ¿qué figura determina esa integral? Bueno, después de la introducción de Camilo, ¿qué figura determina esa integral? la buena silenciada. Yo pensé que iba a poner la de Dove, la del hombrecito Dove. No, pero no la ponga porque me bajan el video. Por derechos de autor. Entonces, ¿qué figura determina esta integral? Pues bueno. Entonces, ¿qué piensan que qué figura determina esa integral? Por favor, alguien dígame algo. ¿Nadie? ¿Ni idea? No puede ser. Bueno, entonces les ayudo con algo. De z, entonces la primera que está es de z, entonces quiere decir que z está entre 1 y 0, ¿cierto? La segunda es r, r estaría entre 0 y 3, y la última es teta, que entonces que está entre pi medios y 0. ¿Listo? Eso es lo que me dicen, esos son los límites de esta integral. Entonces ahora les pregunto, ¿esto qué figura me representaría? ¿Es muy difícil de ver? Pues miren, fácil, vea.
Yo aquí tengo mi plano. Mi espacio es... Ahí está el espacio, ¿no? Entonces, por aquí tengo a X, por aquí tengo a Y y por aquí tengo a Z. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo? Acuérdese que cuando nosotros estamos tomando coordenadas cilíndricas, el plano XY se me convierte en un plano polar. Eso quiere decir que esto está determinado por el radio y el ángulo. Entonces, si este es el eje positivo de las X y este es el eje positivo de las Y, entonces, según el ángulo, según el teta, yo sé que me estoy moviendo de 0 a pi medios. O sea que me estoy moviendo en el primer cuadrante. ¿Es claro eso? ¿O no? Sí, profe. O sea, si yo Sí, tengo... profe. Entonces, listo. Si yo sé que me estoy moviendo aquí en X y Y, entonces eso quiere decir que el ángulo teta es de 0 a pi medios. Entonces yo me estoy moviendo aquí en el primer cuadrante. Pero bueno, ahí estoy haciendo mal el dibujo porque además yo tengo que tener en cuenta R de dónde a dónde va. Entonces recuerden que R, ¿qué era? R era la distancia del origen hasta donde estaba la curva. Y la distancia del origen a donde estaba la curva es 3. Eso quiere decir que este punto de intersección aquí es 3 y este punto de intersección aquí es 3. Pi medios. Ah, no. ¿Es claro eso? Uy. ¿Dónde me quedaron? A ver, sean sinceros. Hoy no toca llamar a lista. A ver, ¿quién está conectado? A ver, Brian, ¿sí entiende lo que estoy diciendo o no? Se quedaron dormidos. A ver, Camilo, ¿sí entiende lo que estoy diciendo? Pues, sí. ¿Y qué estoy diciendo? O sea, pues primero uno como mira dónde está el ángulo y también pues mira también el radio, la distancia del origen a la curva, por así decirlo. Y pues eso es lo que está haciendo. Sí. Digo. Eso. Entonces, listo, ya miramos, ya sabemos que eso es un cuarto de círculo, ¿no? Viéndolo en el plano XY. Pero entonces resulta que en Z yo me estoy moviendo de 0 a 1. Entonces yo estoy tomando este pedacito de, bueno, este medio, ¿qué sería? Como un pedazo de cilindro, ¿sí? Como para que me entiendan la idea. ¿Sí? Tal vez GeoGebra lo grafique un poquito mejor que yo. Ay. ¿Listo? O sea, ¿me entienden la idea o no? O sea, es como ese pedacito ahí, como ese medio cilindro que ven ahí. Sí, profe, es como un pedazo de un círculo, mirando. O sea, en la intersección de la X, profe. ¿Qué? O sea, por donde pasa la X, vamos a tomar la mitad del cilindro, ¿sí? Eso. Eso, exactamente eso. ¿Listo? Entonces, bueno, primero que todo uno tiene que entender qué está integrando. Porque cuando uno hace los cambios a cilíndrica, pero no, dejemos eso ahí, ¿para qué lo borramos? Si eso queda bien escrito ahí, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene este tipo de integrales, uno lo que busca es bueno, ¿qué figura es la que o cuál es la región en la cual yo estoy integrando? ¿Sí? Lo primero que uno tiene que definir es eso, ya sea en cilíndricas o esféricas. Entonces, esto es un
pedazo, voy a ponerlo así entre comillas, de cilindro en el primer octante. ¿Listo? O mejor no el pedazo. Es que no es un pedazo, es el pedazo. ¿Sí? ¿Listo? Estuviera mi profesor de pedagogía, me estuviera matando aquí en este momento por decir eso así, pero bueno. Ustedes me entienden, que es lo importante. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a calcular la integral, ¿no? Entonces era integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a 3, de la integral de... ¿sí era así? Integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a 1, de 0 a 1, de r de z, de r, de teta, ¿sí? Pero entonces ahí miren que yo estoy calculando es, en realidad esta integral lo que me permite ver es cuál es el volumen de ese medio cilindro que está ahí. Y entonces pues calculando esa integral, ¿qué quedaría? Pues quedaría integral de 0 a 1 de r de z. ¿Y eso qué me da? Pues eso me da r por z evaluado de 0 a 1 R por Z evaluado. Profe, Cuénteme. ¿Alguien quiere entrar? Cuénteme. no, profe, ya, es que pensé que se había quedado pausado. Entonces queda R por Z, entonces esto daría R. ¿Listo? Ahora, ¿qué quedaría? Quedaría, entonces ahora la integral de 0 a 3, integral de 0 a 3 de R de R. Entonces, ¿esto cuánto me da? Pues eso me da R cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 3. Y pues eso cuánto es? Eso sería 9 medios. ¿Listo? Y finalmente, entonces vamos a escribirlo por acá. Entonces tendría que calcular la integral de 0 a pi medios de 9 medios de teta. Entonces, ¿cuánto me daría eso? Pues eso me daría 9 medios por pi medios, lo que es igual a 9 pi cuartos. ¿Está claro todo lo que acabo de decir? Sí, profe. Listo. Entonces mire que cuando yo ya tengo la integral escrita en términos de cilíndricas, calcular la integral es la misma historia. Calcular la integral va a ser lo mismo, pero entonces tengo que tener en cuenta y tengo que tener mucho cuidado cuando yo defina los límites. Para eso es el siguiente ejemplo. Ejemplo. Entonces vamos a escribir por aquí ejemplo. Profe, súbalo un poquito. Ahí. Ejemplo. Está leyendo un tornillo que está como flojo porque le traquea. El centro. Ejemplo. Ejemplo. Halle el volumen del sólido acotado por el paraboloide elíptico haya el volumen del sólido acotado por el paraboloide elíptico z igual a x cuadrado más y cuadrado y el plano
z igual a 4. ¿Listo? Entonces voy a darles ahí unos 3 minuticos para que ustedes piensen cómo resolverían ese problema. ¿Listo? Aquí quedo escuchándolos. Ah, no deja. No deja pausar. Bueno. Entonces se nos va a ir el video de 2 horas. Profe, una pregunta, el ángulo ahí, el ángulo, en el ángulo sería 2pi. De 0 a 2pi, sí. Estoy entendiendo. Bueno, si quieren, voy a darles una ayuda. A ver. Bueno, este era para hacerlo de esféricas. Entonces, y no lo había borrado. Entonces me va a quedar z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué quedó escrito eso? Más y al cuadrado. Listo, entonces ese es el paraboloide. Y el plano z igual a 4. ¿Listo? Entonces tengo el paraboloide y tengo el plano. Entonces, a esa que ustedes ven ahí es la figura a la cual yo le quiero calcular el volumen. ¿Listo? O sea, este pedazo de aquí para abajo. Listo. Cuando usted observa la figura, de una vez ya puede definir varias cosas, ¿cierto? ¿Qué cosas puede definir? Pues, profesor, el ángulo y, o sea, en los límites de la integral de teta y los límites de la integral de z. Y el límite de la integral de r, pues se lo debo porque no sé cómo sacarlo. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles serían los límites de z? De 0 a 4. ¿Seguro? De 0 a 4. Sí. No. ¿Quién dice que no? Yo digo que sí. Bueno, ¿quiénes van con Camilo? Me dejaron solo. Lo dejaron morir. Va, pues. Entonces, pues si lo dejaron morir es porque piensan otra cosa. ¿Qué otra cosa piensan? Que no me le ponga música porque me bajan el video. Verdad. Mire, si lo bajan es culpa de ustedes. Yo cumplo con subirlo. Entonces, bueno. Camilo dice que de 0 a 4.
Pero entonces alguien dice que no. Entonces, ¿pero por qué dicen que no? Hablo calle para siempre. Bueno, lo único que puedo decir es que Camilo, como cosa rara, está diciendo algo mal. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque es que resulta que si usted lo toma de 0 a 4, usted está Ujú. tomando todo el cilindro. Sí. Todo el cilindro. Con, con más. Pero ahí entonces no sería de 0 a 2, sacándole la raíz a 4. Pero R sí va de 0 a 2. O sea, R va de 0 a 2 y teta de 0 a 2 pi, ¿sí? Sí, eso va fijo. Eso va fijo. O sea, que teta va de 0 a 2 pi y que R va de 0 a 2, sí. ¿Por qué? Pues porque es lo que determina el círculo de intersección entre las dos superficies, ¿sí? O sea, eso va fijo. Entonces, el detalle es en definir cómo sería el límite de z. ¿Sí? Y el límite de z, ¿por quién está determinado? Arriba, ¿quién corta? O sea, ¿cuál es el límite superior de la integral? Cuatro. Pues, ¿Cómo? ¿Qué me iba a decir? no, ya lo dijo usted. El límite de arriba es 4. ¿Listo? Pero entonces ahora yo tengo que mirar cuál es el límite de abajo. ¿Y se acuerdan, como les decía yo, que se calculaban volúmenes? Poniendo una curva, algo así. Por eso, ¿y quién va a hacer la curva? Pues la curva va a estar determinada por en cada z, voy a construirme un deslizador. Espere, déjeme aquí jugar con GeoGebra. Voy a construirme un deslizador que no sé dónde se construye. Creo que es aquí. Venga, a ver si por aquí lo puedo. Deslizador. Entonces va a poner A. Crea deslizadores. Listo, entonces voy a poner por aquí, voy a redefinir esto. Entonces vamos a ponerle incremento 0.01. ¿Listo? Y entonces vamos a ponerlo desde 0 hasta 4. Desde 0 hasta 4. Repite oscilante, no. Póngalo incrementando y listo. Listo, entonces tenemos el deslizador. ¿Que dónde lo puso? ¿Dónde? Ah, me lo puso en la vista 2D. Sí, mírenlo. En la vista 2D lo puso. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos. Y entonces miren lo que voy a hacer. Voy a escribir aquí en la vista gráfica. Voy a escribir x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado. Bueno, entonces ahí el que me va a empezar a dibujar. Él me va a empezar a dibujar paraboloides. Me va a empezar a dibujar. No me va a dibujar paraboloides. ¿Sabe qué me va a empezar a dibujar? Me va a empezar a dibujar cilindros. Y mire que la intersección de los cilindros, o sea, acuerda que son coordenadas esféricas, ¿no? Entonces,
quiero que se fijen en algo. Voy aquí a extender esto lo que más se pueda. Y entonces vea. Están tocando la puerta. Entonces ya abrí. Entonces miren qué pasa. Miren que cada vez que yo abro los cilindros, ¿con quién se está estrellando el cilindro? O bueno, se está estrellando con la gráfica, y le pongo otro color, de pronto es por el color que no lo ven, entonces vamos a ponerle otro color, ponerlo azul. O sea, lo que quiero que miren es lo siguiente, vea. Estamos en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a mover el radio del cilindro, observe que eso se está estrellando con el paraboloide, y cada vez que yo voy agrandando el radio, pues voy llenando ese volumen. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entienden la Sí, idea? profe. Sí. Entonces, ¿quién es el límite inferior de la integral? 0, ¿no? No. ¿Quién es el límite inferior de la integral? O mejor dicho, ¿quién me está determinando cómo se va llenando el volumen? El círculo del cilindro, El círculo del cilindro, exactamente. El círculo del cilindro. la base, o no sé cómo se dice. Eso, o sea, esa intersección del cilindro con el paraboloide. Entonces, y mire que ese R cuadrado, pues mire, empieza desde 0 y empieza a llenar, y entonces el volumen se va determinando por el límite inferior. ¿Quién sería? Pues el radio de la ecuación de cada uno de esos círculos, de cada una de esas circunferencias, que se intersectan con el paraboloide, ¿sí? Entonces, el límite inferior de la integral, ¿quién viene siendo? Pues el límite inferior de la integral para z, el límite inferior de la integral para z es r cuadrado. ¿Y por qué r cuadrado? Porque es x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí me entiende? Que es el radio de cada uno de esos cilindros. O sea, usted pone un cilindro chiquito, otro más grande, otro más grande, otro más grande, y así sucesivamente, ¿sí? Todos tienen ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a algo, igual a una A, ¿sí? A una A al cuadrado. Pero entonces, como yo voy llenando en z por medio de todos estos círculos, entonces el límite de z está dado por la ecuación de ese círculo, que la ecuación de ese círculo en coordenadas polares es r cuadrado, y va hasta dónde, pues hasta donde yo quiero que llene, hasta 4. ¿Es claro todo lo que acabo de decir? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe. No es claro, profe. Ahora, R, pues R sí va a ir de 0 a 2. ¿Por qué R va a ir de 0 a 2? Porque como estamos en el plano z igual a 4, entonces el último círculo que yo voy a tomar es r cuadrado igual a 4. Pues entonces R es 4. ¿Listo? Y los límites de x, de teta, pues van a ir de 0 a 2pi. Profe, ahí es R igual a 2, ¿no? ¿Cómo? R igual a 2, sí. R igual a 2, gracias. Sí, sacando raíz a ambos lados. Entonces, eso quiere decir que... Profe, o sea que primero se tiene que dibujar la región y luego se sacan los límites. Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor para entender qué se está haciendo. ¿Sí? Vale, profe. Entonces, bueno, entonces vamos a calcular el volumen. Pues, ¿qué es el volumen? Acuérdense que el volumen era la integral de dB. Pero acuérdense que dB, como estamos haciendo el cambio a polares, le queda R de Z de R de teta. ¿Por qué digo cambio a polares? Porque al fin y al cabo lo que estamos cambiando es esto. Sí, el Z lo estamos dejando quieto. Entonces en realidad estamos haciendo es un cambio de polares. ¿Sí? Pero todo el cambio del dB pues se llama el cambio a cilíndricas.
¿Listo? Entonces escribimos, entonces eso quedaría integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 de la integral de r cuadrado a 4 de r de z. Espere que ahí me quedó mal. R de Z de R de ángulo, de teta. ¿Listo? Esto entonces sería la integral. ¿Listo? Entonces podemos calcular la integral. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues quedaría integral de r cuadrado a 4 de r de z. Entonces, ¿eso cuánto daría? Pues eso daría r por z evaluado de r cuadrado a 4, lo cual es r a la 3 menos 4r. ¿Es claro eso que acabo de escribir? Uy, profe, ¿eso qué fue? Profe, ¿por qué R a la 3? No, hombre, eso va primero 4R, profe, y luego va el R de la 3. ¿Usted está seguro de lo que acaba de decir, Camilo? Bueno, hágale, sigue. Tiene razón, mano. Ahora No, hombre, no. yo hablo de acá que no ganar nada. Pero vale, ahora me toca cocinar. 4r menos r a la 3. ¿Listo? Ahora, ¿cómo quedaría la segunda integral? Entonces, la segunda integral le queda integral de 0 a 2 de 4r menos r a la 3 de r, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué le queda? Esto le queda 4R cuadrado. 4r cuadrado sobre 2 menos r a la 4 sobre 4 evaluado de 0 a 2. ¿Y eso qué sería? Pues eso sería 4 por 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 a la 4 sobre 4 menos 0. Menos 0, ¿sí? Sí, porque el resto aquí va a evaluar todo aquí, el resto sería 0. Entonces, ¿esto qué le quedaría? Le La quedaría 4, profe. ¿Seguro? Porque da 10 y... Pues así me dio en la calculadora. Ah, sí, porque está en medio, sí. Entonces, esto le quedaría 4 por 4, 16 dividido entre 2, 8. Esto es 16 dividido en 4, 4. Entonces, esto da 4. ¿Listo? Ahora calculamos la integral de 0 a ¿dónde? De 0 a 2pi, ¿no? Integral de 0 a 2pi de 4 de teta. Entonces, pues eso nos da 4 teta evaluado de 0 a 2pi. ¿Y eso es igual a qué? A 8pi. Y esto entonces sería el volumen buscado. Claro, hasta ahí todo lo que he hecho. Si hay alguna pregunta, hágala de una vez. Pues, profesor, yo me confundí ahí cuando leyó los límites de la integral de dz. ¿Por qué? Pues, no sé. Mire. No sé si lo entiende viéndolo así o espere y abro un poquito más la imagen. O sea, el límite superior 4, todo bien, ¿sí o no? Sí. Listo. Pero entonces lo que uno buscaría es ver cuál sería el límite inferior. Entonces, mire, si usted dice que el límite inferior es 0, entonces mire que si usted dice que el límite inferior es 0, estaría calculando el volumen de todo ese cilindro que usted ve ahí. Y eso está mal.
Eso está mal Ah, porque usted no está calculando todo ese volumen. ¿Sí me entiende? sí. Y entonces, Ah, entonces usted se pregunta, bueno, entonces, ¿quién me está determinando cuál es el volumen que se está generando? Pues cada una de las trazas que son intersección entre el paraboloide y el cilindro. ¿Sí lo ve? sí, señor. Y entonces, por eso es que queda r cuadrado, porque cada una de estas trazas es x cuadrado más y cuadrado, porque son círculos. ¿Sí? Porque es lo que depende del paraboloide, un paraboloide circular. ¿Me entiende ahora sí la idea? Sí, sí. Listo. Entonces, pues 8pi nos da el volumen buscado. Bien. Bueno, ahora la pregunta está en cómo calculamos, ¿qué? Coordenadas esféricas. ¿Listo? Todo esto es coordenadas cilíndricas. Espero que me hayan entendido. Y ahora vamos a hacer aquí al lado, vamos a trabajar las coordenadas. Perdón, ahí, bueno, que quede ahí, listo. Entonces vamos a hacer coordenadas esféricas. ¿Listo? Estas no sé si alguna vez las habrán visto. ¿Hay alguien que no haya visto en su vida qué son coordenadas esféricas? ¿O hay alguien que en su vida haya visto qué son coordenadas esféricas? Bueno, estas son un poquito más complejas de explicar, pero Ya las hemos visto, pero no nos acordamos. felicitaciones. Entonces, coordenadas esféricas. Entonces, pues todo parte del nombre, ¿no? Entonces usted pues parte de una esfera. Entonces x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, pues uno parte de una esfera de radio 1. Acuérdese, ¿no? Entonces va a poner el eje, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, ¿listo? Entonces mire lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros vamos a poner un punto sobre la esfera. ¿Sí quedó sobre la esfera? Sí, ahí quedó el punto sobre la esfera. Entonces ponemos un punto sobre la esfera y lo que vamos a mirar es lo siguiente. Voy a quitar la esfera un momento. Y voy a dibujar el vector, o bueno, el segmento de recta que va desde el punto A hasta el origen. ¿Listo? Ese segmento A tiene ahorita lo borra, no. Ese segmento A tiene una longitud, que nosotros sabemos cuál es la longitud, ¿sí o no? ¿Cuál es la longitud de ese vector negro? Ay, no puede ser. A ver. Miren, yo tengo una esfera, ¿sí? ¿Qué es Profesor, una radio, esfera? ¿no? ¿sí es uno? Uno, ¿sí o no? ¿Qué es una esfera? Y esto lo hice en clase presencial. Me acuerdo Eso tanto. creo que es un... Jue madre, la palabra que usted iba con el lápiz, iba dando como toda la vuelta, rellenando con un lápiz, algo así. Eso, exactamente eso, ¿sí? ¿Se acuerdan por allá cuando hicimos las funciones? Ya me acordé de cuando lo dije. Las funciones, una función en 3 dimensiones que fuera de una variable.
¿De qué depende una esfera? El volumen de una esfera depende del radio. Entonces, cualquier punto que esté sobre la esfera va a tener longitud 1. Si quiere podemos calcular sin ningún problema. Es que mira, aquí está, vea. Aquí está que el segmento F tiene longitud 1. Y nunca le va a cambiar la longitud así yo mueva este punto para donde se me dé la gana. ¿Sí me entiende? Entonces, esa es la potencia de las coordenadas esféricas. Ahora los puntos los vamos a ver por medio de 3 variables. La primera es esa. La primera variable que vamos a ver es el radio del círculo. El radio de la esfera, perdón. Y el radio de esa esfera lo vamos a llamar ρ. ρ, eso que parece una P. ¿Sí? Creo que por aquí puedo escribir el texto, ¿sí? Entonces voy a poner ρ. ρ. Mírelo, ¿sí ve? Entonces, esa letrica que usted ve ahí, eso va a ser la distancia entre 0 y el punto, ¿listo? Esa letrica ρ, eso se llama RHO, ρ. ¿Listo? No P, eso, ay, la Pcita esa, no, ρ. ¿Qué más vamos a definir? ¿Qué más vamos a definir? Entonces, para definir lo siguiente, tengo que irme al plano XY. Ahí estoy viendo el plano XY, entonces ahí lo estoy viendo al derecho. Esto es el eje positivo de las X, este es el eje positivo de las Y. ¿Y yo qué voy a calcular? Yo voy a calcular lo siguiente. Espere que lo hice mal. Tengo que calcular la perpendicular respecto a este plano que pasa por este punto. ¿Listo? Y debo calcular la intersección entre el plano y esta recta. Entonces ya tengo el punto que me interesa. Entonces, el ángulo teta va a estar marcado, así es la orientación positiva del eje. Voy a ocultar el A por un momento. ¿Sí ve que me queda ya el C pintado? Entonces, el ángulo teta va a estar determinado por el ángulo que barre desde el eje X, hasta el punto. ¿Sí? Entonces voy a marcar el ángulo, entonces este y un punto por aquí en el eje. Permítame que tengo que poner el punto en el eje primero. Vamos a poner el punto en el eje, entonces ahora sí me debe marcar el ángulo. Entonces acá, acá y acá. Entonces ese número que está ahí, que aparece alfa, pero en realidad no se llama alfa, sino que se va a llamar teta. ¿Listo? Ese ángulo que está ahí se llama teta. ¿Listo? Entonces no sé si esto lo puedo agrandar. Bueno, listo. Esta es la otra coordenada que yo voy a tomar. Entonces ya tenemos dos. La primera coordenada está determinada por ¿quién? La primera coordenada está determinada por... espéreme. Voy a volver a poner el punto y poner el segmento. La primera coordenada está determinada por la longitud de este segmento. ¿Y la longitud de este segmento cuánto es? 1. ¿Por qué? Porque ese punto está sobre la esfera, ¿sí? Acuérdense que ese punto lo construimos estando sobre la esfera. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra variable que me determina el punto? Ese ángulo teta, ¿sí? Y observe que yo puedo poner el punto en el eje negativo de las X y ese ángulo teta siempre va a ser positivo. Aunque es preferible, voy a poner por aquí mejor, voy a ponerlo por acá. Para que, bueno, es que se me queda voy a abrir por aquí la vista gráfica y en la vista gráfica me debe estar saliendo el valor de los puntos. Sí, o sea, por aquí, ¿dónde quedaría? Bueno, voy a ponerlo por acá. ¿Listo? Mire, entonces, y voy a poner el ρ. Mire que el ρ nunca me va a cambiar. El teta
el teta sí me cambia, mire. El teta cada vez que yo lo mueva me va a cambiar, pero mire que no importa si yo lo muevo en el eje Z, el ángulo teta no me cambia, ¿sí? O sea, el ángulo teta pues está escrito ahí como usted lo ve, pero el ángulo teta solo queda determinado solo me determina qué tanto me estoy moviendo en términos de ángulos por el plano real, por el plano XY, ¿sí? Entonces, eso indica que, por ejemplo, este punto que está aquí, o sea, si yo lo bajara completamente vertical, ¿qué pasaría? Profe, disculpe, es que a Paula se le fue la luz y no quedó sin internet. Ahí ya le tocaría que vea el video. ¿Listo? Listo, profe. Se me fue la paloma. Ah, miren lo que pasa, ve. Cuénteme, Camilo. Profesor, o sea, lo que va a cambiar siempre va a ser el ángulo teta. El ángulo Pero, teta. ¿Cómo? El ángulo teta, o sea, lo que siempre va a cambiar es teta. Lo que va a permanecer constante va a ser el radio de esa esfera, ¿verdad? Eso es lo que usted está queriendo decir. Sí. Con el movimiento del vector A. Eso, exactamente. Pero entonces mire que hay una desventaja, Camilo. ¿Y cuál es la desventaja? Que yo puedo tener, bueno, es que ahí se mueve para los dos lados. Pero es que ¿sabe qué puede pasar? Puede pasar que usted solo mueva y mire que usted no está midiendo qué tanto se mueve de arriba para abajo, ¿sí? O sea, es que es como difícil ahí porque por el tacto. Pero entonces resulta que, por ejemplo, en este ángulo 61.44 yo puedo encontrar un punto por aquí arriba que tenga el mismo ángulo teta, pero entonces yo no estoy midiendo qué tanto sube en Z, ¿sí me entiende? Ah, ya, sí señor. Entonces yo tengo que definir una forma de medir qué tanto se acuesta el ángulo, o sea, qué tanto se acuesta el punto en términos del eje Z, ¿sí me entiende? Ya sería, sí. Y entonces eso lo tengo que medir respecto al eje Z, al eje YZ. ¿Sí? Ujú. Y entonces, midiendo eso respecto al eje YZ, que es más o menos lo que tengo ahí, ¿qué tengo que hacer? Entonces, por eso definimos el otro ángulo que se llama el ángulo phi, y el ángulo phi se va a medir desde el eje positivo de las zetas hacia abajo. Y solo lo vamos a medir de 0 a pi medios, pero lo vamos a medir así, en esta dirección. Entonces, permítame, voy a construir la perpendicular, pero creo que me va a tocar poner aquí, ¿cómo puedo crear ese plano? ¿Cuál sería ese plano? Ese plano sería Z igual a 0, no, Y igual a 0. Ajá, ahí me está creando ese plano. Entonces, ¿por qué me puso un punto? Ay, es lo que no me gusta de GeoGebra. Y igual a 0. Entonces, cuando yo pongo el plano Y igual a 0, mire lo que voy a hacer. Yo voy a construir la perpendicular a este punto respecto a este plano, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a medir, entonces luego construyo una perpendicular, o bueno, podría construir el punto de intersección entre las dos superficies y puedo construir una paralela a esta recta que pase por este punto, ¿sí? Y entonces, cuando yo haga eso, yo puedo medir este ángulo que queda acá,
O sea, mejor dicho, el ángulo phi es este ángulo que cae acá. No sé si me entienden la idea. O sea, si yo lo pusiera en el eje, entonces el ángulo phi es este ángulo que está acá. ¿Sí me entienden la idea? ¿O no? Voy a tratar voy a ver si lo puedo pintar. Voy a ver si lo puedo pintar para que lo veamos. Para poderlo pintar, entonces necesitaría construir la intersección entre el eje, ahí, ese punto, márquelo. ¿Ya lo marcó? No, no lo he marcado. Entonces, este es el problema de GeoGebra, que a veces se pone pesado. A ver, de pronto aquí por este lado sí me lo deja pintar. De pronto aquí sí. Entonces poner aquí el punto. Es que me lo puso pero por allá donde no era. Entonces vamos a poner la intersección entre eso. Entonces ahora sí ya puedo definir el ángulo phi. ¿Cómo quedaría definido el ángulo phi? Pues el ángulo phi queda definido por estos tres puntos. Entonces este punto y este punto. Eso, exactamente. Eso era lo que yo quería. ¿Sí? Entonces, este ángulo que está aquí, ese ángulo no se llama alfa, sino que se llama phi. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el phi? No veo el phi. Mírenlo. Ese ángulo que está ahí se llama phi. ¿Listo? Entonces, véalo. Ahí están las tres coordenadas que me determinan. Eso se llaman coordenadas esféricas. Y acuérdese que ahora sí yo puedo, observe que bueno, yo lo voy a tomar desde 0 a pi medio, ¿sí? Voy a ocultar esas rectas que construí porque pues me generan el ruido. Y lo que yo quiero es, creo que es esta. A ver, esta. Y me falta una. Esta. Listo, miren. Entonces, cualquier punto que yo ponga en el espacio, entonces va a estar determinado por esos tres valores. Va a estar determinado por el ángulo phi, que el ángulo phi es el determinado desde este plano y igual a 0 hasta donde caiga el segmento, el ángulo teta que está determinado en el plano, y la longitud del vector. Pero la longitud del vector, recuerde que está dada por la esfera, ¿sí? Entonces, esos van a ser los tres parámetros de las coordenadas esféricas. ¿Queda claro todo eso que dije o no? Sí, sí. ¿Seguro? Bueno, Pues por mi parte, no sé los compañeros que... o sea, miren, tratemos de, o sea, si preguntemos, ¿sí? Preguntemos. O sea, si, profesor, no entendí nada, dígalo con confianza. Si usted no entendió nada, dígalo. Entonces voy a empezar desde el principio. Recuerden que, ¿qué fue lo primero que hice? Lo primero que hice fue pintar una esfera, ¿cierto? Pinté una esfera y puse un punto sobre esa esfera. ¿Listo? Como puse un punto sobre esa esfera, esa esfera tiene un radio. Lo que pasa es que aquí le puse radio 1, ¿sí? Pero entonces, esa esfera tiene radio 1. Entonces, el punto donde se ponga esa esfera, pues tiene esa característica, que el radio de ese segmento que se pintó mide 1. Y ese radio lo llamamos ρ,
ese radio lo llamamos ρ, y esa va a ser la primera variable de las coordenadas esféricas. ¿Listo? La segunda variable, ¿cuál es? La segunda variable... Profe, disculpe. Cuénteme. Cuénteme. Pues bueno, aquí usted lo denota como RO. Yo siempre le he trabajado R, Z y de phi. No importa. Sí importa. Pero bueno, o sea, acláreme cuando esté haciendo el problema, acláreme, por favor. ¿Listo? Para yo no perderme y entender qué está diciendo. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Sí? Sí, hágale así entonces. ¿Listo? Entonces, bueno, miren que entonces el segundo parámetro que me determina dónde está puesto ese punto es el ángulo teta. ¿Y ese ángulo teta cómo se mide? Ese ángulo teta se mide desde el eje positivo de las X, o sea, entonces vamos a ponerlo aquí así. Aquí así sí ven lo que estoy haciendo, ¿sí? Este es el eje positivo de las X, el eje positivo de las Y. Entonces, el ángulo teta me determina qué tanto me estoy moviendo o cuál es el valor del ángulo, respecto al eje positivo de las X. Aquí GeoGebra me hace una trampa. Y resulta que me mide el ángulo por debajo, ¿no? Entonces, pues eso está mal, ¿no? O sea, aquí usted tiene que medirlo todo completo. ¿Listo? Pero entonces, bueno, eso ya son limitaciones del programa, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, este ángulo aquí no es 90, sino que es 270. ¿Listo? Y el otro parámetro que determina el valor de phi, pues es qué tanto me estoy moviendo respecto a este plano. Y ese se va a llamar el ángulo phi. ¿Claro está ahí? Podemos entender, y voy a guardar este archivo para la explicación de la tarde. Entonces regáleme 2 segundos ahí mientras escribo esto, coordenadas esféricas, para la clase de la tarde, ¿sí? Y ya lo hice ahorita, pues aprovechar. Entonces, las coordenadas esféricas, como vimos allá, están determinadas por ρ, teta y phi. ¿Listo? ¿Cómo van a ser los cambios de variable? Los cambios de variable, cuando yo tenga coordenadas circulares, coordenadas cartesianas, van a estar dados por... bueno, no me voy a poner a demostrar esto, pero entonces van a estar determinadas por x igual... Eso se puede ver de allá desde la figura. Entonces, r, seno de phi, coseno de teta, y igual a rho, seno de phi, seno de teta, y z va a ser rho, coseno de phi. ¿Listo? Estas son los cambios de variable para coordenadas esféricas. ¿Listo? Esos van a ser los cambios de variable para coordenadas esféricas. ¿Claro hasta ahí? Entonces, por ejemplo, así como hicimos ahorita con las cilíndricas, determine la ecuación del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado en
coordenadas esféricas. Sí, entonces pues vamos a hacer esa cuenta. Entonces, listo. Hacemos los cambios de variable. Entonces, z, ¿quién es? Z es rho coseno de phi, rho coseno de phi, igual a x cuadrado. ¿Quién es x cuadrado? Es rho cuadrado seno cuadrado de phi, rho cuadrado seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta. Y más ¿qué? Más lo que tengo que cambiar en y. ¿Y qué tengo que cambiar en y? Entonces sería rho cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta. ¿Listo? Ese va a ser el cambio. Ese va a ser el cambio a coordenadas esféricas. Entonces, bueno, de aquí puedo sacar este rho. Entonces sería rho coseno de phi igual a rho cuadrado que multiplica a seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta. En realidad, permítame sacar como factor común de una vez el seno cuadrado de phi. Entonces voy a poner aquí una vez seno cuadrado de phi que multiplica ¿a quién? Que multiplica coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿cierto? Esto que está aquí, esta suma, pues esto me da 1, entonces rho coseno de phi es igual a rho cuadrado seno cuadrado de phi. Entonces la ecuación del paraboloide, pues aquí me queda, divido este entre rho, entonces puedo escribir esto como rho igual a coseno de phi sobre seno cuadrado de phi. ¿Claro eso que acabo de hacer? Sí. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, ahí Joan subió unas fotos de cómo se ven las coordenadas esféricas. Entonces, gracias a Joan por esas imágenes. Y entonces así determinamos las coordenadas esféricas. ¿Listo? Pero bueno, nosotros estamos haciendo esto para calcular integrales. ¿Cómo? Nosotros estamos haciendo esto para calcular integrales. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Determine el volumen del sólido. Determine el volumen del sólido dentro de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16 y fuera del cono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Ojo que, o sea, piénselo unos 2 minuticos ahí. Piensen qué se les ocurre que hagamos. Piensen ahí a ver qué se les ocurre que podemos hacer con eso. La gráfica y sacar los límites. Listo, hagámoslo. Entonces voy a abrir por aquí un nuevo archivo.
Entonces voy a abrir aquí un nuevo archivo, voy a cerrar esto. Entonces, la gráfica, entonces era x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Listo, esa es la esfera. Y el cono es raíz z igual a raíz, z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Listo, ahí tienen el sólido. Vamos a ponerlo derecho, este sería el eje X, Y, Z positivo, ahí está. Listo, ahí tienen el sólido. Profe, o sea que ahí los límites de esa región, ¿cuáles serían? Eso, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando, a ver, si quieren voy aquí a poner aquí pantalla dividida, a ver si se alcanza a ver lo que escribí por acá. El volumen del sólido, profe, Entonces, dentro de la esfera, o sea, el pedacito no sé si alcanzan a leer ahí. este que está acá alineadito. O sea, estamos viendo, determina el volumen del sólido. Voy a Dice cerrar. determina el volumen, o sea, lo que cubre la parte moradita con la roja. No. O sea, usted tiene el cono, ¿sí? El cono es lo morado, la esfera es lo rojo. Entonces mire que le está diciendo, dentro de la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16, ¿sí? O sea, dentro de esa esfera, y fuera del cono, y fuera del cono. O sea que en realidad es como si usted quitara, como si usted tomara la esfera y cogiera este cono, o sea, como si esto fuera, no sé, un taladro, eso así que tienen estas cuñas, y ¡fum! Y bueno, obviamente quitando la parte de abajo de la esfera, ¿sí? O sea, quitando la parte de abajo de la esfera. Ah, no, mentiras, todo dentro de la esfera. No, 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 no. El hemisferio superior de la esfera, ¿sí? O sea, Profe, pero es que ahí tendríamos que coger solamente lo que está delineado, lo que está difuminando los colores morados con rojo, ¿no? pues podría ser eso, o sea, usted lo podría Sí, hacer de dos formas. profe, la parte superior. O sea, usted quitarle lo que se lleva al cono, ¿sí? Quitarle lo que se lleva al cono y pues la media esfera, calcula la media esfera y le quita lo que se lleva al cono, ¿sí? Eso puede ser una opción. O la otra opción es calcular lo que queda aquí abajo directamente. No había pensado lo de quitarlo del cono y puede que sea esta más fácil. No, pero es que hay que hacer la cuenta de cuánto vale la esfera. Pues no es difícil, pero se puede sacar en una sola integral, ¿sí?
O sea, no sé si me entienden la idea de lo que queremos hacer. ¿Sí me entienden la idea o no? Más No. o menos, No. profe. Mire, la idea es, tenemos esta esfera, ¿sí? Tenemos esta esfera. Y tenemos este cono morado. Sí, tenemos la esfera, tenemos el cono morado. Ahora, resulta que nos dicen, determina el volumen del sólido que está dentro de la esfera y fuera del cono. O sea que yo estoy mirando este cascarón esférico que me queda después de quitarle lo que se lleva al cono. ¿Sí me entienden ahora la idea? O sea, es como hacerle un hueco aquí a la esfera por medio de este cono. ¿Sí, sí? Quitamos la parte que sobra del cono. Eso, quitamos la parte que sobra del cono. Eso, entonces ¿eso qué le queda? Eso le queda, o sea, eso le queda ahí un cascarón esférico, ¿sí? Sí. Ese es el volumen que estamos calculando. ¿Qué queda ahí? Entonces, pues les dejo la pregunta de cómo quedan determinados los límites. Entonces, venga a ver si puedo escribir por acá. Entonces, sí, aquí puedo escribir. Entonces, entonces tenemos que mirar cómo queda ρ, cómo queda teta y cómo queda phi. Cómo queda phi, ¿sí? Entonces tenemos que mirar cómo quedan estos valores. Teta, ¿quién es teta? ¿Quién es teta? Como el radio del cono, del cilindro. El radio del cono. Exacto. O sea, o bueno, mejor dicho, viéndolo así, ¿sí? Viéndolo así. Entonces, teta de dónde a dónde va. De 0 a 4. No. Ojo, porque teta es un ángulo. Teta es un ángulo. Ah, sí. De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi porque mire que el cono es lo morado, ¿no? Entonces, el cono, viéndolo así por encima, el cono recorre toda la esfera, ¿sí? Y la recorre por medio de este círculo. Eso quiere decir que teta va de 0 a 2 pi. Ese es el primero y el primer cálculo que sale de una. ¿Listo? Ahora, viéndolo de nuevo así. ¿Es claro eso que acabé de decir o no? ¿Es claro eso que acabo de decir? ¿O no? O sea, acuérdese que teta me determina, teta lo que me determina es cuánto, o sea, cómo me muevo en el plano, ¿sí? Y en el plano yo me estoy moviendo entre 0 y 2 pi. ¿Por qué? Porque yo estoy dando toda la vuelta. Ahora, la pregunta está en, bueno, listo. Teta va de 0 a 2 pi, ¿por qué? Pues porque es un círculo que le da toda la vuelta. Mire que esto se intersecta en una circunferencia. Entonces, como esto se intersecta en una circunferencia, pues eso va de 0 a 2 pi. Pero entonces, el problema está en, y R también es fácil de calcular. R también es fácil de calcular. A mí me parece que R es fácil de calcular porque al fin y al cabo, mire que todo el tiempo,
yo puedo poner este punto, o sea, este punto siempre pertenece a la esfera, y ese punto, dándole las vueltas que yo le dé, no se va a salir de 0 y 4. ¿Sí? Porque es el radio de la esfera, ¿sí? Entonces, ρ va hasta 4. O sea que por ρ no hay problema. El problema está con el phi. El problema está con el phi. ¿Por qué? Porque ¿quién es phi? Acuérdese que phi es el ángulo determinado desde el eje positivo de la z, desde el eje positivo de las zetas, hasta el eje, hasta donde se encuentra con el cono. ¿Sí? Entonces ahí está el detalle. Ahí está el detalle, tendríamos que hallar ese ángulo. ¿Y cómo hallamos ese ángulo? Fácil. Fácil. Para hallar ese ángulo, necesitamos saber dónde se intersecta el cono con la esfera. Eso implicaría hacer la siguiente cuenta. O sea, usted tiene x al cuadrado más y cuadrado. X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16. Y el otro es z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cierto? Esas son las dos superficies que se están intersectando. Entonces, si se intersectan, eso quiere decir que sus ecuaciones son iguales. O sea que yo este z lo puedo reemplazar acá. Entonces eso me queda x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. ¿Esta ecuación de dónde sale? Esta ecuación sale de igualar las superficies. ¿Listo? Esto sale de igualar las superficies. ¿Siguen ahí o no? Sí, profe. Listo. Entonces, esto sale de... espéreme. Sí, señor. Esto sale de igualar las superficies. ¿Listo? Entonces, mire que esto queda 2x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es igual a 8. O sea que es un círculo esto es un círculo de radio raíz de 8. ¿Es claro eso o no? O sea, la intersección aquí, esta intersección que está aquí, es un círculo de radio raíz de 8. Eso quiere decir que si yo pongo, o sea, que si yo construyo ese círculo, o sea, y yo pongo a x, esa es la traza de ese círculo, ¿no? Entonces yo tengo x cuadrado más y cuadrado más igual a raíz de 8. Igual ahora no coge el lápiz. O sea, espérenme y abro aquí a ver si es porque no tengo eso abierto totalmente. Espere que a veces esta cosa se despapalla. Entonces, a ver.
Ahora no escribe. Ya. Igual a raíz de 8, ¿no? No, profe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo un punto que si, por ejemplo, x es igual a 0, entonces y cuadrado es igual a raíz de 8. ¿Listo? Entonces, y va a ser igual a... Y va a ser igual ¿a qué? Esto es 8 a la 1 medio, entonces va a ser raíz cuarta de 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da raíz cuarta de 8? Entonces, esperen, me pongo aquí, raíz cuarta de 8. Bueno, da un número decimal. Entonces, ahora yo sé que este punto está sobre... ¿qué? Sobre la esfera. Sobre esta esfera, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy encontrando un punto que esté en ese punto que está allá, para poder medir ese ángulo. Entonces, tengo que x es igual a 0, que y es igual a raíz cuarta de 8, y ahora me falta mirar quién es z. Profe, ¿cómo fue que le dio esa raíz cuarta de 8? Sacando raíz cuadrada a ambos lados. O sea, yo sé que la traza del círculo, o sea, en el plano XY, la traza es x cuadrado más y cuadrado igual a 8. ¿De dónde la saqué? De igualar la superficie, ¿sí? Entonces, esta es la traza en el eje XY. ¿Sí me entiende? Esta es la traza en el eje XY. Entonces, No, profe, no lo entendí. o sea, miren, ¿sí se acuerda qué es la traza o no? ¿Sí se acuerda qué es la traza? No, profe. Bueno, la traza es cuando el valor de z, donde estas dos superficies se intersectan, ¿sí? O sea, mejor dicho, la ecuación de este círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a 8. ¿Eso Sí. lo entiende? Sí, profe, sí, eso sí lo entiendo. Eso, O sea, entonces la traza es donde se intersectan los dos sólidos, Eso. los dos sólidos. Eso. Entonces yo necesito conocer cuál es el valor de z donde eso pasa. ¿Por qué? Porque yo necesito tomar este punto en la intersección entre el cono y la superficie para poder calcular el phi. ¿Sí? O sea, yo sé que phi es pi cuartos. O sea, yo puedo asegurar que phi es pi cuartos, ¿sí? Pero para poder asegurar que phi es pi cuartos hay que hacer la cuenta. ¿Sí me entiende? Y para poder hacer la cuenta yo necesito conseguirme un punto acá para poder calcular este ángulo. ¿Sí? Para poder calcular este ángulo usando tangente de y sobre z. Sí, eso sería porque aquí tomo este ángulo. A ver, tomo arco tangente de lo que mide esto. Yo estoy midiendo este ángulo. ¿Tangente es qué? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, por eso entonces me queda cateto adyacente es y, y cateto opuesto es z. Sí, porque estoy calculando este ángulo acá. Entonces necesito tomar tangente de y sobre z, pero entonces para poder tomar tangente de y sobre z necesito saber cuánto vale y cuánto vale z. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, entonces yo sé que en la ecuación de la esfera, entonces yo puedo poner 0 al cuadrado más raíz cuarta de 8 al cuadrado más z al cuadrado, eso es 16. Entonces, ¿esto qué es? Esto es raíz cuadrada de 8 más z cuadrado es 16. Eso quiere decir que z es 16 menos raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de eso.
¿Listo? Eso es el valor de z. Ese es el valor de z que determina la igualación de las superficies. Entonces yo puedo hacer arco tangente. ¿Arco tangente de qué? De el opuesto a la z, ¿no? Entonces le queda raíz de 16 menos raíz de 8 sobre... Uy, ¿ustedes escuchan algo? Ese va a ser el valor de phi. Entonces phi debe dar pi cuartos. Phi debe dar pi cuartos. Entonces queda raíz de 16. Esperemos que dé pi cuartos. Y abajo queda raíz cuadrada de 8. Bueno, eso da pi cuartos. La calculadora de pronto lo aproxima por la raíz esta, pero eso da pi cuartos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo los ángulos, ya tengo todo, porque ya tengo esto, ¿qué? Profe, Cuénteme. una pregunta. Digamos, usted dice que Rho va de 0 a 4, ¿sí? Pero digamos, como ahí se quitó un pedazo que fue el del cono, entonces cuando, digamos, está en el eje Z, nunca va a llegar de 0 a 4. ¿Sí me hago entender? Sí, le entiendo. Entonces ahí tocaría hacer como el Z iría desde la menor, que es el cilindro, hasta la mayor, y lo cambiaríamos a cilíndricas, o cómo haríamos. No, es que no vamos a cambiar a cilíndricas, estamos cambiando a esféricas. Entonces, como estamos cambiando a esféricas, ya no me interesa el Z. A mí solo me interesan tres variables. Me interesa la longitud de esto. No, ¿ustedes ven el clic? No. La longitud desde el origen hasta el punto. ¿Y eso cuánto es? Eso es 4. Independientemente de donde yo lo ponga. La longitud de 0 a donde está la intersección con el cono, eso da 4. O sea que Rho va de 0 a 4. ¿Sí? O sea, no importa si yo lo... ¿Por qué? Porque si está por acá yo no lo estoy tomando. ¿Pero por qué no lo estoy tomando? No lo estoy tomando por el ángulo que yo tengo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque es que en realidad ¿quién me va a determinar qué tanto me agacho aquí? Es el ángulo phi. ¿Sí? Es que no sé si me entiende la idea. O sea, con todo esto que intentaba hacer, era para mostrar que phi va de pi cuartos a pi medios. Todo eso era para mostrar que phi va de pi cuartos a pi medios. ¿Sí? ¿Por qué va de pi cuartos a pi medios? Porque el ángulo que determina el cono, desde aquí, desde abajo, es pi cuartos. ¿Listo? O sea, hay que hacer las cuentas, ¿sí? Hay que resolver todo esto, Pero entonces cuando uno lo resuelve, eso le da pi cuartos. Tengan fe en mí. Porque los veo como incrédulos. No, créanme. Por primera vez en la vida, créanme. ¿Listo? Entonces, eso que está ahí termina resultando la integral. Eso queda la integral triple de dónde a dónde. De pi cuartos a pi medios, de la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 4, y aquí el cambio en esféricas, yo no sé si lo escribí por acá, no lo escribí, ahorita lo escribo en general, pero entonces esto aquí, cuando usted hace el cambio de esféricas, le queda Rho cuadrado, seno de phi, de Rho
de phi de teta. ¿Listo? En general no lo escribí por allá arriba. En general cuando usted tiene cuando usted hace la transformación de una integral a coordenadas esféricas, esto le queda desde phi 1 hasta phi 2 de la integral desde teta 1 hasta teta 2 de la integral de rho 1 hasta rho 2 de rho cuadrado seno de phi de rho de phi de teta. ¿Listo? Eso queda la transformación a coordenadas esféricas. Entonces habría que resolver esta integral. Profe, no puede mostrar toda la pantalla donde está escribiendo. Ya. ¿Listo? Sí. Entonces, voy a cerrar aquí, eso. Entonces, calcular esta integral, entonces queda integral de 0 a 4 de rho cuadrado seno de phi de rho. Entonces, ¿eso qué le da? Pues eso le da rho a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a 4 que multiplica, de 0 a 4 que multiplica a seno de phi. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué le da? Pues esto le da 4 a la 3 sobre 3 por seno de phi. ¿Esto cuánto es? Esto es 4 a la 3 es 64 tercios. ¿Listo? Ahora usted calcula la otra. La otra le queda integral de 0 a 2 pi de seno de phi. Y aquí queda 64 tercios. De seno de phi, entonces ¿esto cuánto es? Pues esto es 64 tercios de la integral de seno de phi es menos coseno, ¿no? Menos coseno de phi evaluada de 0 a 2 pi. Entonces, ¿esto qué le da? Coseno de 2 pi da 1, ¿no? ¿Esto da 0? No puede ser. ¿Cuánto da coseno de 2 pi? Entonces... Profe, a mí evaluando todo Coseno de 2 pi da 1. me da, a mí me da menos 21, pero ya le evalué 64 tercios por menos coseno, eso lo evalué todo. Me da menos 21.20. Y unos decimales ahí. ¿Toda la integral cuánto le da? ¿Menos 21.20? ¿Seguro? Sí, profe, ahora espere la evalúo por acá. Y la otra integral, la que se evalúa con 0, me da menos 21 también, o sea que eso da positivo, menos 21,33. Y eso me daría, ya le digo. Pero estoy calculando mal la integral. Espérame, déjeme reviso algo. Cuando yo hago el cambio a esféricas, queda rho cuadrado seno de Profe, phi. toda la integral a mí me da 13 sobre 100. 13 sobre 100. Sí, ¿Y qué tengo o sea, mal? o sea, el pedacito de integral que estamos hallando, la de 63 sobre 3, 64 sobre 3, menos coseno de pi, de 2 pi a 0. Espere que ahora no sé qué tengo mal. O sea, esto es 64 tercios de seno de phi, ¿sí o no?
Entonces, la integral de seno, ¿cuánto da la integral de seno? La integral de seno da menos coseno, ¿no? La integral de seno da menos coseno. ¿Sí? Entonces, eso quedaría 64 tercios de menos coseno de 2pi menos coseno. Por eso es que digo que me da 0. ¿Y por qué me da 0? Sí, profe, da 0. ¿Y por qué? Sí se los cambio bien, pero... A ver, teta va... Ah, es que lo tengo mal escrito. ¿Sí ve por qué no me dicen las cosas, mano? Me da rabia. Es que phi va... Claro, es que la integral la tengo escrita al revés. Esto sería de teta y esto sería de phi. Así sí. Porque es que phi se está moviendo de pi cuarto a pi medios. Teta se está moviendo de 0 a 2pi. Y ahora sí sale la integral. Entonces, esta integral es la que está mal. Entonces esto sería 64 tercios de la integral. 64 tercios de la integral de 0 a 2pi de seno de phi de teta. Pero entonces, ¿eso qué es? Eso es 64 por 2pi sobre 3 seno de phi. ¿Listo? Y entonces, ¿eso qué es? Eso es 64 por 12, 120, 128. 128 tercios. 8, 2, 10 y 1, 11. No se puede dividir de seno de phi. Entonces, calcular la integral de pi cuartos a pi medios de 128 seno de phi sobre 3. ¿Y eso cuánto da? Pues eso da 128 tercios de menos coseno de phi Profe, ¿y el pi? Es que no lo había escrito el lapicero. Entonces eso le queda 128 tercios de pi, que multiplica menos coseno de pi medios menos coseno de pi cuartos. Coseno de pi medios, ¿cuánto da? Da 0, ¿no? Coseno de pi medios. Coseno de pi medios da 0. Da 0 y coseno de pi cuarto da raíz de 2 sobre 2. Entonces, más raíz de 2 sobre 2. O sea que esto queda 128 raíz de 2 por pi sobre 6. Eso da ese volumen. ¿Claro todo lo que hice o no? Profe, ya se comió el pi en 128 tercios. ¿Dónde? Aquí. Aquí también. Entonces, mire. Es que el lapicero está retrechero Ya y me no estaba escribe pis. Ya me estaba confundiendo por eso. ¿Listo? ¿Más o menos? ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí todo? ¿Más o menos? Bueno. Sí, profe. Próximo.